Desde el origen de las civilizaciones, los grupos humanos, sociales, las comunidades se han organizado en términos políticos y desde la aparición del Estado, esto ha generado la necesidad de resolver un problema fundamental, el ejercicio del poder público. ¿Pero qué entendemos como ejercicio del poder público? En términos generales, eso será la facultad o la potestad que tiene un órgano o un individuo para imponerse sobre otros, incluso por la vía de la fuerza, con un objetivo, y es el de asegurar un orden social mínimo. Cualquiera que sea la forma o la manera de establecer ese orden social, hay dos preguntas que son necesarias respondernos o preguntarnos. ¿Cómo asegurar que ese poder sea legítimo? Y una vez que ya se haya establecido ese poder político, ¿cómo asegurar que el ejercicio, su ejercicio, no se vuelva en contra de los asociados? Las respuestas a estas preguntas se han resuelto o han tratado de resolverse a través de un movimiento político y filosófico que se denominó el constitucionalismo. Ese movimiento propuso que a través de las constituciones, que no son otra cosa sino un conjunto de principios, promuevan una serie de reglas con el fin de asegurar un adecuado ejercicio a ese uso del poder político por parte de quienes lo detentan. Ese movimiento, como ya lo habíamos visto en sesiones pasadas, ha estado presente en muchos lugares del mundo, pero recordemos también que ese proceso ha sido distinto dependiendo de cada uno de los países, con contextos y sucesos profundamente particulares. No en todos los lugares se ha dado el mismo proceso histórico de la configuración del constitucionalismo, del pensarse la configuración y estructura del Estado. En ese sentido, es importante preguntarnos cómo ha sido el proceso en Colombia, y eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a viajar en el tiempo al siglo XVIII y ubicarnos en el virreinato de la Nueva Granada, actualmente Colombia. En ese momento se estaban dando los primeros pasos a la independencia colonial que ya de manera general se estaba presentando en casi todo el continente. En ese momento estábamos bajo la autoridad del Imperio Español y este imperio ya empezaba a darse cuenta de la agitación general en los distintos lugares en los cuales ellos tenían presencia y que en general estaban viviendo una necesidad de transformación a las distintas formas tiránicas y abusivas de poder que estaba teniendo este imperio. En la Nueva Granada, el tránsito o la entrada a las nuevas ideas liberales se dan a partir de tres hechos fundamentales. El primero va a estar relacionado con la revolución de los comuneros, que fue más o menos en 1781. El grito en ese momento era «Viva el rey y muera el mal gobierno». Esto suponía entonces un cuestionamiento profundamente serio y directo al ejercicio de la autoridad política, a la necesidad de transformarla. El segundo hecho relevante es la expedición botánica que se inició en 1783 y esto le había demostrado a la joven intelectualidad de la Nueva Granada que la mayoría de fenómenos de carácter social, natural, políticos, más allá de unas explicaciones proveídas de una deidad o que pudieran estar sustentadas en la metafísica, eran posibles y eran más viables poderlas entender a través del pensamiento racional, a partir del racionamiento científico. El tercer hecho relevante es la traducción que Antonio Nariño hizo en 1793 a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Así entonces, en 1810, el virreinato se había independizado de España a través de algo que históricamente conocemos como el Acta de Independencia del 20 de julio de 1810. Sin embargo, esa acta está muy mal llamada porque finalmente no fue un acta de independencia. Era un documento profundamente problemático porque reflejaba no precisamente la independencia, sino por el contrario, era un acta que evidenciaba una fuerte
adhesión al rey de España. Reflejaba entonces la conexión que aún existía respecto al dominio español. Ese documento carecía de una manifestación de independencia suficiente que expresara aspectos como sí lo hicieron cartas de Cartagena, Tunja, Antioquia. Esta carta que les menciono, esta acta que les menciono de independencia del 20 de julio, se da en Cundinamarca. Por eso hay un imaginario de que la Constitución de Cundinamarca es la primera constitución que hubo en Colombia. Pero quiero contarles que no fue la primera constitución de Colombia. Este documento no tenía un alcance nacional, pues era un acto que había surgido de un cabildo, que era el Cabildo de la ciudad de Santa Fe. Es como si actualmente el Consejo de Bogotá expidiera una constitución. ¿Eso qué refleja? Refleja que no hay una voluntad de representación nacional. Entonces, desde 1810 a 1816 hubo 9 constituciones. 9 constituciones con un carácter muy local, por ejemplo, la constitución de Tunja, de Antioquia, de Cartagena de Indias, de Popayán, de Mariquita. Y estas constituciones no reflejaban otra cosa, sino que no existió un proyecto de unidad nacional, que no se pensó un proyecto político alrededor de una república unitaria, que existía una profunda división y atomización territorial que ponía, por supuesto, de forma evidente las profundas tensiones que existían entre la capital del virreinato y las ciudades de las periferias. Esto no se hizo esperar para que lo conociera la corona de España y empezara a suscitarse más o menos en 1815 la campaña por la Reconquista. La Reconquista se dio y esta fue brutal, fue dura, sobre todo por la represión que se le dio por parte del ejército de España sobre los líderes revolucionarios de la independencia, y empezaron a aniquilar todos los esfuerzos posibles que lograban existir hasta ese momento de una naciente organización republicana. Y también cualquier posibilidad de un proyecto federal como opción organizativa del Estado. Entonces ahí se refunda la República como proyecto unitario que hasta en la actualidad, prevalece ese modelo político, y esto ha hecho que sea necesario afrontar una serie de dificultades, como por ejemplo la de la inestabilidad de nuestras instituciones, porque son el reflejo de la conflictividad social y política a lo largo de los años. Esto no se puede evidenciar de otra forma sino en que a partir de 1821 hasta la actualidad hemos tenido 9 constituciones. 9 constituciones que han sido el reflejo de las disputas políticas que nos han llevado a tener orientaciones ideológicas distintas, pasando desde la conservadora a la liberal, pasando siempre por la discusión entre si somos un Estado unitario, descentralizado o centralizado, o un Estado federal. Entonces ha sido el reflejo de las distintas disputas de carácter político, de los distintos actores que han puesto en juego esas preguntas que nos hacíamos al principio de este podcast. Más adelante, en 1886, va a aparecer un nuevo concepto, que es la de la Ley Fundamental de 1886. Era una constitución de carácter nacional que un poco pretendía reparar esas profundas heridas territoriales, de autoridad, que se habían suscitado desde el nacimiento del Estado. Esta ha sido una de las constituciones con la más larga duración que hemos tenido, con la mayor duración en Colombia, 105 años, y lo que ha generado un imaginario a nivel latinoamericano de una estabilidad constitucional. Sin embargo, ese imaginario es un imaginario erróneo. Imagínense que la Constitución de 1886 tuvo 71 alteraciones profundas. 2
que son importantes de resaltar. Una en 1910 y otra en 1936. Estas incorporaron orientaciones ideológicas y filosóficas profundas, lo cual implicaría en una lógica del constitucionalismo contemporáneo un cambio profundo o total de la Constitución. Sin embargo, la Ley Fundamental del 86 siguió vigente. En 1910 se restableció los derechos fundamentales y consagraron un equilibrio a los poderes, un equilibrio casi racional, o por lo menos necesario y esperado, es decir, la división de poderes se hizo un poco más visible y más estable. Y en 1936 se incorporaron al sistema algunas instituciones propias relacionadas al Estado social de derecho. Por ejemplo, la limitación a la propiedad privada y la protección al trabajador. Esta Constitución tuvo una profunda influencia de Francia y de España que es importante analizar. Dentro de la doctrina colombiana se ha interpretado que el movimiento político-cultural de la regeneración, que tuvo vigencia entre 1886 y 1903, fue un movimiento con una tendencia de pensamiento muy conservador y que esto se debía a una relación muy cercana con Francia y con España. Veamos en principio cómo es la relación con Francia. Uno de los elementos importantísimos que va a aportar la configuración de pensamiento francés y con una gran influencia de Napoleón III va a ser la de la soberanía nacional, entendiendo soberanía como ese poder político de carácter supremo que le genera al Estado esa independencia, que le genera al Estado la posibilidad de actuación sin la interferencia de un actor externo, por ejemplo, otro Estado. Entonces, el concepto de soberanía nacional va a ser supremamente importante, va a ser como una de las columnas vertebrales de la Ley Fundamental de 1886, porque es la que va a generar, se supone en principio, la posibilidad de unidad. Si nos pensamos en que tenemos como una especie de protección y de autonomía en nuestro accionar, ya no va a haber ningún tipo de injerencia por parte de la corona española, que por supuesto después de la Reconquista trató de seguir generando campañas para tomar el poder en los territorios que se habían independizado en ese momento. Otro de los elementos es el de la primacía de la ley sobre la Constitución. Es decir, si bien es cierto existía una ley fundamental, como se denominaba en ese momento, una constitución que proveía de unos principios generales, la ley iba a establecer aspectos que iban a tener un poder mucho mayor. Entonces recuerden la premisa, dura es la ley, pero es la ley. Otro de los elementos que permitió evidenciar esa relación profunda entre Colombia y Francia con este movimiento de la regeneración es el concepto del centralismo. La Constitución consagraba el carácter unitario de la nación, es decir, en él residía la soberanía y pretendía entonces que ese orden nacional eliminara cualquier tipo de autoridad regional. Era el Estado central unitario el único legitimado para tomar decisiones y para orientar las decisiones de todo el territorio colombiano. Ahora veamos cuál fue la influencia de España sobre la Constitución de 1886. Principalmente fueron tres. La primera estaba relacionada con el lenguaje. En 1872 la Academia de la Lengua Española tuvo presencia por primera vez en el Cono Sur, en Colombia, y determinó que en Colombia se hablaba el mejor castellano de América. Nos nombraron como la Atenas de Sudamérica, porque además traducíamos al castellano grandes clásicos de literatos. Esto fue sumado además al tema religioso, en el cual la Iglesia Católica tuvo un papel muy importante en la Constitución, en la cual se establecía que era la religión del Estado, y el tercer elemento es el de la educación, pues era
la educación pública iba a ser solamente direccionada por la religión católica. Así pues, llegamos al final de este relato. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.